cambio total de tema. Te contábamos al comienzo del programa que había hoy un informe que hicimos durante bastante tiempo respecto al tema de los planes. Hay muchas cosas que hablan mal de nosotros como sociedad, y esta es una, porque en Argentina hay personas que, escuchá, desde hace 20 años viven de un plan social de trabajo. O sea, 3 generaciones de una misma familia que cobran el beneficio. Y no es que les gusta estar en esta situación necesariamente, realmente es gente que no consiguió laburo durante todo ese tiempo. Ahora, ¿qué son los planes? ¿Son una inversión social? ¿Tienen que tener caducidad? ¿Hay que hacer una contraprestación a cambio del plan? ¿Los planes erosionan la cultura del trabajo? ¿Cómo se hace para poder generar oportunidades genuinas para todos? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales en el medio de esto? ¿Solamente curran, hacen clientelismo, usan a la gente que recibe planes para tratar de cimentar el poder propio o no? Bueno, de todo eso habla este informe. Este año se cumplen 23 años desde la primera vez que se entregó un plan social de trabajo, es decir, dinero en efectivo a cambio de un plan. Tantos años después, seguimos discutiendo sobre la utilidad de los planes y si estos representan una inversión social o parte del gasto público. La política le asigna a los pobres un plan social y lo que los pobres hacen para resolver su problema tiene que ver con generarse trabajo, no un plan social. En Argentina los planes sociales se transformaron en general en una forma de vivir de la gente, y recordemos que el Estado no tiene plata, la plata la pone el contribuyente, entonces hay mucha gente que pretende vivir del trabajo ajeno. ¿Sirven los planes sociales? Bueno, claro que sirve cuando están orientados a darle a esos titulares, a esas personas, más oportunidades para vincularse con el mundo del trabajo. En la Argentina se reparten 467.000 planes sociales de trabajo. Durante la gestión K se llamaban Argentina Trabaja, ahora Hacemos Futuro. Muchos de los beneficiarios de planes pertenecen a organizaciones sociales, aunque ya no sea requisito necesario para poder recibirlos. ¿Qué son y cómo funcionan esas organizaciones? ¿Qué rol cumplen? ¿Cuánta gente participa de Barrios de Pie? Nosotros tenemos centenares de cooperativas, tenemos agrupado cerca de 50.000 trabajadores y otro tanto en espacios vinculados con salas comunitarias, por supuesto de comedores y de lugares donde los chicos después de la escuela pueden tomar la merienda. Hola. Hola. ¿Norma está? Sí. Hola Norma. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? te va? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos. Pasen, siéntense. Dale. Estamos en Dock Sur. Estamos en Dock Sur, exactamente, nos separa del tremendo polo petroquímico más grande de la Argentina, un brazo de un arroyo. Puntualmente en este comedor tenemos casi 40 niños en una situación de riesgo nutricional. Elsa es cocinera en el comedor de Dock Sur. Elsa, ¿vos cuántos años tenés? 54. Tenés una pensión de los 7 hijos. de madre de 7 hijos. De 7 hijos, sí. ¿Eso cuánto es? Y yo todos los meses cobro 7.000 pesos. Y bueno, no alcanza para nada, pero nosotros nos buscamos mucho, toda la mayoría, mi familia vienen la mayoría todo al comedor. Pero digo, ¿ellos cómo están en su situación económica y social, digamos? ¿Están Y todo igual. Porque más o menos la misma? Toda la misma, porque mis hijas cobran mis hijas cobran el plan. ¿La más grande de tus nietas cuánto tiene? Ella. Ah, Xiomara, vos tenés 16. Sí. ¿Y ya venís acá al comedor de Barrio de Pie? Sí, hace rato ya. Y cuando cumplas 18 o 21, digo, cuando seas mayor... Me gustaría estar con ellos. ¿Te gustaría formar Sí. parte de Barrio de Pie? Sí, me gustaría. Pero digo, ¿pensás que vas a necesitar esa ayuda del Estado? Y ¿Algún sí, plan o que, digo... sí, lo pienso y sí. ¿Cómo te imaginas tu futuro? Y
escuela y me gustaría entrar acá con ellos, pero mi carrera es ser policía. Para otorgar un plan, el Estado exige ahora una contraprestación. Nosotros tenemos un sueldo de 6.000 pesos. ¿Vos qué tenés que hacer a cambio de esos 6.000 pesos que te dan en promedio con el tema de los planes o los programas sociales? Una de las normativas es que estudien sí o sí. Sí. Pero vos tenés que trabajar en una cooperativa, tenés que hacer alguna contraprestación, o te podés quedar en tu casa sin hacer nada. Lo que ellos plantean es que el beneficiario de los programas nacionales, que depende del Ministerio de Desarrollo, tienen que estudiar, ya sea o la terminalidad primaria o la secundaria. Nosotros obligamos y exigimos que el 100% de los titulares termine el secundario. El 70% de los titulares de programas no terminaron el secundario y dentro de ese 70%, un 20% no terminó el primario y tenemos un porcentaje muy alto de analfabetos. Por lo tanto, trabajamos durante mucho tiempo con el Ministerio de Educación de Nación y con los Ministerios de Educación de las provincias para poner la terminalidad educativa como una contraprestación obligatoria fundamental. Hay compañeros que está bien, que aceptan esa normativa, pero hay otras gentes grandes nuestras que no lo quieren hacer. Entonces nosotros hacemos al revés. Nosotros, en función de la necesidad que tiene el compañero y el barrio en sí en donde vive cada compañero, a partir de ahí nosotros planificamos ejes de trabajo. En la mayoría de los asentamientos, en las villas, no entra ningún municipio destina gente a hacer el mantenimiento. Todo lo contrario, lo hacemos las organizaciones sociales. Tenemos, por ejemplo, grupos de compañeros que limpian los arroyos, en La Matanza, en Lomas, en Tigre. También tenemos nuestras compañeras de las cooperativas textiles, que son nuestras compañeras Mandarina. Mandarina es la marca. Tenemos las panaderías también. Nosotros, con las organizaciones sociales, conveniamos porque entendemos que la sociedad civil en territorio es un aliado fundamental para el trabajo que nosotros hacemos. Si hay una organización del barrio, las políticas sociales tienen mejor impacto. O sea, el Estado no puede resolver los problemas graves que existen en los barrios humildes si ese barrio no está organizado. Una discusión habitual en torno a las organizaciones sociales es si cumplen un rol específico en los barrios más postergados o si solo sirven para visibilizar la protesta social. Nosotros acá en la organización social intentamos desconstruir estos conceptos, estos mitos que la sociedad tiene hacia los que somos parte de las organizaciones sociales, ¿sí? Porque nos pasa que estábamos al costado de las rutas y nos gritaban negros piqueteros, vagos, vayan a hacer algo, vayan a trabajar. Y uno se siente mal a veces porque ellos piensan que uno lo hace porque quiere y no es, lo hace por necesidad, porque uno necesita para ganarse un sueldo, porque hay gente que no tiene nada. ¿Qué le dirías a esa gente, digamos, que no es así, porque no es así, se van porque por necesidad, no es porque es gusto ir a cortar la calle o hacer un piquete. Realmente estamos pasando re mal. Vamos a permanecer en la calle y moriremos en la calle, digo, porque es el único lugar donde hacemos visible la pobreza también en la Argentina. Te cortan la 9 de julio para que el Estado le saque a la gente que va a trabajar, que se levanta a la mañana con frío, con lluvia, con calor, o lo que sea, va a producir, encima le hacen la vida imposible porque le cortan la 9 de julio para pedir que ese mismo que le están haciendo la vida imposible lo mantenga. ¿Cómo es la cuestión cuando hay una marcha o cuando se tiene que mover el aparato? ¿Cómo funciona eso? Nosotros, de las formas que hacemos para llegar al lugar del punto de encuentro, nos vamos en colectivo o nos vamos caminando. Nosotros no tenemos plata para pagar los micros. De hecho, vas a notar las movilizaciones grandes en Capital. Cuando son del sindicato, claramente que toda la ciudad se llena de micro. Pero cuando mueven las organizaciones sociales es diferente. No vas a ver muchos micros o casi nada. 3 generaciones de una misma familia beneficiarias del dinero del Estado. ¿Los planes sociales atentan contra la cultura del trabajo? ¿Cómo influyeron los planes sociales en la cultura del trabajo? La destruyeron. No hay cosa más digna que vos tengas un trabajo y a fin de mes llegues a tu casa y pagues vos la heladera, veas a tus hijos de frente y le digas, mira,
Yo te puedo pagar la educación, te puedo pagar la comida, te puedo vestir, porque es el trabajo tuyo. Yo creo que eso es dignidad. Ahora, que puedas comer, porque te tiran unos mendrugos, un puntero político, eso es denigrar a la gente. Y ves que los hijos se acostumbran a vivir de la misma forma y dicen, ¿por qué voy a trabajar si mi papá nunca trabajó? ¿A ti te parece a mami como este? La Argentina tiene más o menos 60 años de cultura de la dádiva, que se acentuó muchísimo con el kirchnerismo. Entonces, va a ser difícil cambiar esto, porque tiene que cambiar toda una cultura. ¿Se perdió la cultura del trabajo? No, bueno, la mirada fundamental de Hacemos Futuro es retomar desde la condicionalidad y desde la obligatoriedad ese eje que es el eje del trabajo. Y por eso nos parece tan importante formar y que los titulares puedan formarse para poder vincularse con ese mundo del trabajo. Hoy el gobierno implementa programas para que miles de personas que cobran planes puedan insertarse en el mercado laboral. ¿Habrá oportunidades para todos? Siento que falta mucho por hacer y claramente también en la organización fomentamos el tema del crecimiento personal, porque claramente no podemos permitir que ninguna de nuestra juventud dependan toda la vida o cobren 20 años un plan social o vivan de un plan social. Claramente tenemos que hacer algo y todas las partes para cambiar eso. Gastón Cámara, ¿cuánta gente que recibe planes logra reinsertarse laboralmente? Bueno, hoy el Ministerio de Desarrollo Social tiene una oficina que monitorea eso permanentemente. Hoy les da cerca del 4%. De ese 4%. Sí, de ese número de 467.000 beneficiarios que hay de planes en Haciendo Futuro, el 4%, hasta ahora ellos tienen monitoreo, se reinsertó en trabajo en blanco, en laburo en blanco, en empleo formal. ¿Cuáles son los requisitos para tener un plan? Bueno, básicamente tenés que tener una entrevista con ANSES. Ahí en ANSES tenés que demostrar un poco tu situación social. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que poder probar que no tenés laburo, que no tenés más de un terreno, que tenés un auto que no sea con una antigüedad mayor a 10 años, que no tengas otro plan, porque podés tener un plan municipal, un plan provincial. Sí podés tener una asignación universal por hijo. Pero no podés tener dos planes. Pero no podés tener dos planes. Tampoco podés cobrar una pensión y además un plan social. Y además tenés que terminar el secundario como un requisito fundamental y obligatorio de parte del Ministerio de Desarrollo Social, cumplir con las 300 horas de capacitación profesional que son en distintos oficios que ofrecen distintos cursos y ir una vez por año al médico. Cuando empezamos a discutir esta nota, yo pensaba, como piensa la mayoría de la gente, hay 5 millones de planes sociales, o no sé, 2 millones. Y cuando vos venís con la cifra real, que es 400.000, no son tantos. No, bueno, de hecho ahí, ahora vamos a ver en un rato, una discusión un poco respecto a unos números que dice Cristina que se duplicaron, en realidad no están así. Se habla de millones porque se mete en ese grupo de gente, en ese número se incluye a los niños que cobran asignación universal por hijo, son más o menos 4 millones de chicos. Claro, pero eso no es un plan. ¿Cuánto es la asignación universal por hijo? Vos tenés, por un lado, lo que son transferencias del Estado Nacional, que son plata que el Estado pone a personas que están en situación de vulnerabilidad, y por otro lado, las cosas que son derechos, las pensiones, la asignación por hijo, jubilaciones, etcétera, etcétera. Ponele, la asignación por hijo, ¿tenés idea cuándo es? Más o menos, depende de la zona y podés tener una zona desfavorable y demás, son más o menos en promedio 4.000 pesos. Pero tenés 4 millones de niños ahí, tenés 1,5 millones de pensiones no contributivas, que pueden ser las pensiones por discapacidad. Esas son las que pueden dar discrecionalmente los legisladores. No sé, la verdad que no lo sé. Sí. Son las pensiones que muchas veces se detectaron en distintos lugares, sí, esos pueblos, ¿viste? Claro, que había, no sé, el 90% del pueblo era discapacitado. Sí, como si hubiera habido una guerra y en realidad era que las pensiones... Exactamente. Bueno, eso incluye además jubilados, pensionados, asignaciones familiares. Eso en total te da un número cercano a los 18 o 20 millones. Con lo cual, de ahí sale un poco la historia esta en el imaginario social de que son un montón. Vean, hay una segunda parte de este tema de planes sociales. Acá te vamos a mostrar cómo nacieron los planes y también que hay organizaciones sociales que no dependen de los planes del Estado, sino de la autogestión. Mirá.
paciencia porque no tenemos más. Acá se levantó el pueblo, no se levantó la política. Los primeros planes de empleo se crearon en 1996, con los levantamientos de Cutralcó y Plaza Winkle, en Neuquén, después de la privatización de YPF. El pueblo unido jamás será vencido. La orden judicial es dejar libre la vía. Si no se van, ¿hay represión? Si no se van, la orden judicial se cumple por la fuerza. Fue la respuesta del menemismo a los crecientes niveles de conflicto social. Mari, ¿cuántos años tenés? 58. 58. ¿Y a qué te dedicas? Y en estos momentos tengo el plan social de Haciendo Futuro. ¿Cómo es ese plan social? Y tenés que estudiar y tenés que capacitarte en algún curso. Mari es militante de la CCC, una de las primeras organizaciones sociales, surgidas a mediados de los 90. ¿Cuánto hace que cobras un plan social? Y mira, mi primer plan social fue en el 98, en barrios bonaerenses. Alderete, un nuevo día más aquí, resistiendo bajo la lluvia, bajo el frío. Sí, un día más y ya llegamos a más de 240 horas. Soy uno de los fundadores de la corriente clasista y combativa. Pero ya tratándose de que interviene el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es una organización social? ¿Qué función tiene? Hemos definido, cuando fundamos la organización, que sí va a haber una corriente sindical. Y dentro de la corriente sindical también existen los trabajadores desocupados. Nuestro principal reclamo es el trabajo. ¿Te parece que sirven los planes sociales? Y sirven para mantenerte, porque en realidad, como yo siempre trabajé, como siempre lo cuento, tuve la desgracia de perder a mi padre cuando yo tenía 13 años, mi mamá estaba enferma y tuve que salir a trabajar. Mi sueño era ser abogada, siempre lo cuento porque bueno, eso era lo que yo quería. Y bueno, y después cuando tuve los chicos no podía trabajar porque tenía los chicos. O sea, vos hace 21 años que cobrás planes sociales, distintos planes sociales. Sí. Y nunca pudiste salir de esa situación. No, digamos. Nunca, ¿sabés que no? Cristina Fernández de Kirchner. En la presentación de Sinceramente, Cristina Kirchner habló de los planes sociales y dijo que durante su mandato había la mitad que ahora, porque la gente tenía trabajo. El gobierno que yo dejé con 207.000 planes sociales hoy tiene 467.000, casi medio millón de planes, muchos más que los que tenía el gobierno de los choriplaneros y planeros. Los números de Cristina son engañosos. En el gobierno de Macri la cobertura social aumentó, pero no tanto. La expresidente duplica la cifra porque suma planes implementados por otros ministerios, no solo los que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social. Pasaste en total de 5 puntos de gasto, de ese gasto, de los 5 puntos de producto a 11 o 10 y medio por ahí. Vamos a poner 5 puntos más. Duplicante. Y sin embargo tenés, estoy hablando de todo el periodo de 2003 hasta el 2018. Y sin embargo tenés más pobreza, más desocupación, un peor nivel de vida. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos estado en contra de los programas sociales. Como han sido diseñados y como están diseñados desde el principio, nosotros no acordamos nunca, porque es justamente para aprovechar la desesperación de la persona, para hacer una utilización política. La CCC reúne a unas 80.000 personas. No todas cobran planes. De los 80.000 son 20.000 los compañeros que cobran programas sociales, el resto son compañeros y se están dando una mano entre ellos. En algunos, en los comedores particularmente, los compañeros se ayudan entre sí, le piden al vecino, al familiar, al comerciante de la esquina, que lo ayuden para poder mantener ese comedor, porque lamentablemente cada vez crece más, crece más. El derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación chocan en Buenos Aires casi todos los días. Si te cortan una calle para generar un reclamo, ¿es válida esa forma de
de protesta o de reclamo no hace más o menos que corten una calle. Digo, nuestro trabajo va a seguir siendo con las organizaciones, porque de vuelta entendemos que es un actor fundamental. En la disputa callejera, los prejuicios afloran. ¿Qué te pasa a vos y a los miembros de tu organización cuando escuchás un corte tal vez en la 9 de julio, eso, vayan a laburar, vagos, planeros? ¿Qué pasa con eso? Bueno, justamente nosotros, nuestra organización, es decir, del 2004 hasta la fecha, ha construido 7.200 viviendas en 18 provincias. Nosotros acá en La Matanza hemos hecho 2 barrios, es decir, uno de 44 viviendas, otro de 56 viviendas. Es decir, nosotros siempre decimos que tiene que haber una contraparte de ese plan social que le sirva a la comunidad. Te duele que te griten vago, porque yo fui operaria también. Hoy estoy en esta situación, nosotros cumplimos con lo que se tiene que hacer, se trabaja, se estudia, o lo que vos tengas que hacer. Hay otro modelo de organizaciones sociales. Lalo Creus es el responsable de identidad vecinal y trabaja desde hace varios años en La Matanza. Su organización existe gracias al trabajo de las cooperativas y empresas que la forman. Una visión más cercana al mundo privado de la gestión social. El trabajo del que yo soy parte me da la impresión que lo podríamos definir como una oportunidad para recuperar el capital humano. ¿Qué sería eso? ¿Que la gente vuelva a laburar? En el caso nuestro, hemos creado herramientas donde producimos nuestro propio empleo, donde tenemos empresas y cooperativas que construyen, que hacen construcción, que hacen refacción, mantenimiento. Por lo tanto, somos una organización donde los programas sociales son una parte y donde mucha gente no recibe un programa social, y sin embargo todos son parte de una misma construcción de una alternativa de dignidad, no una alternativa de sometimiento. Es hora de que encontremos herramientas que ayuden a un desarrollo más integral. ¿Durante cuánto tiempo el Estado debería pagar los planes? ¿Hay que pagarlos por tiempo indeterminado o tienen que tener una fecha de caducidad? A ver, en principio, el tiempo que sea necesario para que la persona tenga las oportunidades y tenga las herramientas para poder vincularse con el mundo del trabajo. Ese es hoy nuestro compromiso más importante. Lo primero que tenés que hacer es decirle, mirá, esto por un tiempo. Lo capacitas, le pagás esa capacitación, mientras tanto le das el subsidio por desempleo, y después al tiempo le decís, bueno, ya te capacitaste a los 6 meses, ahora salí a buscar clientes. Y te voy bajando el subsidio a lo largo del tiempo, y que haga lo que hacemos cualquiera de nosotros todas las mañanas. Te levantas a buscar trabajo. Hola, Mari. ¿Desde mi casa? Ajá. Mari, ¿y extrañás trabajar, tener un laburo formal? Sí, ya desde el principio era como que, bueno, asumí. Tengo 58 años. Ya desde los 40 era vieja para trabajar. Pero, viste, así como vos me ves, tengo oficio, pude haber trabajado. ¿Por qué sigo siendo pobre? Yo me pregunto siempre, ¿por qué? ¿Y por qué pensás que seguís siendo pobre? Y no sé, porque por lo que te digo, porque no pude conseguir un trabajo. Vos hace más de 20 años que necesitas ayuda del Estado para planes o lo que sea para llegar a fin de mes. A mí no me tocó, qué sé yo, tener por ahí un marido profesional y que gane, y bueno, no, y la vengo luchando desde los 13 años porque quedé sin mi papá, que mi papá era mecánico. O sea que yo venía en camino bueno. No sé, yo quiero un país mejor para nosotros. Dame un segundo, vamos a un corte y venimos. Dale.